alguna zona de nuestro cuerpo que ha sufrido una injuria. Puede ser en el plano superficial, puede ser en el plano medio, puede ser en el plano profundo. ¿Ya? Igual, lo que va a buscar este proceso es la regeneración del tejido que tuvo una destrucción. Todo el proceso de cicatrización principalmente se basa en un componente inflamatorio. ¿Ya? Entonces tiene que haber un proceso inflamatorio para que el organismo pueda generar el proceso de cicatrización. Por eso que van a ver muchas veces que en algunas guías o en algunos manejos de algunos países te dicen que si tú realizas una cirugía y tú quieres manejar el dolor postoperatorio, lo que tienes que utilizar es un opioide. ¿Ya? Y eso es lo que realmente deberíamos usar. Si yo quiero manejar el dolor lo manejo con un opioide, no con un AINES. Porque como ustedes saben, los AINES pues, van a tener efecto antiinflamatorio, antipirético, ¿no? Y analgésico. Pero si yo en mi proceso inflamatorio requiero que se inflame para que se produzca una buena cicatrización y yo a mi paciente le administro fármacos antiinflamatorios, como que estoy yendo en contra de la evolución de cómo podría evolucionar este cuadro, ¿cierto? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Dale un ratito, les quito solo 2 minutos de su tiempo. El doctor Guamaní es el director de la... ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas. La cicatrización va a tener varias fases. Va a tener, como dijimos, una fase inflamatoria, una fase de proliferación celular y una fase de remodelación de lo que se formó de manera inicial como una cicatriz tosca, gruesa. Cuando ustedes, si alguna vez han tenido una cicatriz, ven que al inicio se forma como un rodete grueso, ¿no? Que a la hora que ustedes lo tocan, lo sienten indurado, y conforme va pasando el tiempo, este rodete se va volviendo, se va aplanando y se va volviendo elástico, ¿ya? Eso principalmente se va a dar en el momento de la remodelación. Lo que busca la remodelación es la cicatriz gruesa y tosca que se tenía, que se convierte en una cicatriz elástica y la mayoría de las veces lo que se busca es que la cicatriz sea una cicatriz plana. Vamos a ver igualmente más adelante que hay algunas alteraciones que se pueden dar a nivel de este proceso y las cicatrices pueden tener pues unas características a nivel de la parte superficial diferente a lo deseado. Este cuadrito prácticamente resume todo lo que es desde el punto de vista de la fisiopatología el proceso de cicatrización. Entonces nosotros vamos a tener tres grandes fases, la fase inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación. Pero si ustedes se dan cuenta, estas fases se terminan superponiendo. O sea, no es que acabe una fase y inicia la otra. Durante el mismo momento se puede estar terminando la fase inflamatoria, pero ya va empezando lo que es la proliferación y después lo de la remodelación. Principalmente los tiempos son los que vamos a tener acá. La fase inflamatoria más o menos empieza desde el momento 0 hasta los 3 días. La fase de proliferación va desde los 3 días hasta las 3 semanas aproximadamente. Y la remodelación ya va de las 3 semanas hasta los 2 años. ¿Ya? Entonces, algunas personas piensan que cuando simplemente la piel ya se unió, ya se dio el proceso de cicatrización, y esto es falso. Lo que hemos tenido pues es una cobertura de la capa superficial, pero por dentro se van a estar dando una serie de procesos. Se dice más o menos que al final de la etapa de la proliferación, o sea, las 3 semanas, nosotros vamos a tener una fuerza tensil que puede llegar al 30%. Pero también se dice que si nosotros llegamos a las 8 semanas, esa fuerza tensil puede llegar entre el 70 al 80%. ¿Ya? Y ya a los 2 años, nuestra fuerza tensil como máximo va a llegar al 99%. Nunca vamos a recuperar la misma fuerza tensil que un tejido sano. ¿Ya? Pues de donde se haya hecho una incisión o donde se haya hecho una herida, se va a regenerar el organismo, sí, pero nunca va a quedar como si fuese el tejido normal. Cuando nosotros tenemos la fase inflamatoria, va a haber un momento en que se va a producir una vasoconstricción. Esta vasoconstricción se produce desde el momento que se produce la herida hasta aproximadamente los 3 a 6 minutos. Lo que se busca en esta fase es evitar que se produzca un sangrado, es evitar que perdamos electrolitos, que perdamos líquidos, ¿no? Y que ayude a formar el tapón
y el coágulo. ¿Eso que va a ayudar de manera inicial a evitar y formar una especie de barrera para que las bacterias no se metan a nivel de esta zona? Pasados los 6 a 10 minutos, lo que vamos a tener es una fase de vasodilatación, que va a durar hasta casi el final de la etapa de la proliferación. Y ahí lo que se busca que es que llegue mayor cantidad de nutrientes, que lleven la celularidad, que lleguen las proteínas, que lleguen los fibroblastos y el colágeno para empezar los procesos de reparación. ¿Ya? Al inicio, en la etapa inflamatoria, lo que vamos a tener es la presencia de los monocitos. Principalmente estos se van a ayudar a empezar a producir la fagocitosis del tejido muerto, del tejido desvitalizado. Van a empezar a comerse algunas bacterias y posteriormente estos van a evolucionar a macrófagos. Los macrófagos se van a encontrar entre el tercer al día 21. ¿Ya? Y estos principalmente son los que van a producir una serie de sustancias que van a iniciar el proceso per se de cicatrización. Entonces, si yo no tengo macrófagos, no voy a iniciar el proceso de cicatrización. Entonces, es importantísimo que lleguen, que se conviertan los monocitos en macrófagos. Si esto no llega a suceder, el proceso de cicatrización no se va a dar de manera adecuada o simplemente no se va a dar. ¿Ya? Entonces, un paciente, como dijimos la clase pasada, que sea inmunodeprimido, un paciente que esté recibiendo alguna medicación que produzca un bloqueo a nivel de lo que es el sistema inmune, como por ejemplo administración de corticoides, algún quimioterápico, un paciente que reciba lo que es radioterapia en determinadas zonas, va a inhibir ese proceso. Van a ver muchas veces que cuando nosotros operamos a los pacientes, se hizo una cirugía, de repente esa cirugía tiene que ser complementada con quimio, radio. El oncólogo va a esperar que nosotros terminemos de darle de alta al paciente. Y eso va a pasar aproximadamente pues, entre el mes y medio y todavía los 2 meses. Una vez que nosotros digamos ya, recién el oncólogo le va a iniciar tanto la quimio o la radioterapia a ese paciente. Antes de eso no, porque si no inhibimos este proceso y podemos tener dehiscencias, o apertura de las suturas, o formación de fístulas, hicimos una anastomosis intestinal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo otro que tienen que tener en cuenta es que en el proceso ya de granulación van a empezar a aparecer lo que son el colágeno tipo 3, ¿no? Posteriormente ya casi en el proceso de la finalización de la proliferación y en la etapa de remodelación este colágeno tipo 3 se va a terminar convirtiendo en colágeno tipo 1, ¿no? Que a la mitad del proceso de epitelización van a aparecer los queratinocitos. Pero los queratinocitos no es que recién aparezcan aquí. Los queratinocitos aparecen en la fase inflamatoria. Pero aquí recién van a empezar a hacer su función. Aquí lo único que van a hacer es agruparse encima de la herida y formar una especie de, se podría decir, de capita protectora sobre la superficie de la herida para evitar que entren las bacterias y para evitar que perdamos electrolitos. Pero ya su función, que va a ser principalmente la de producir una contracción de la herida para achicar la herida, se va a dar en la etapa de epitelización, en la etapa de proliferación. ¿Ya? Eso ha sido pregunta de exámenes que se han presentado en los exámenes del ENAM, de salud o del residentado médico de años anteriores. Posteriormente van a aparecer los fibroblastos, que posteriormente se van a terminar pues, convirtiendo también en fibras de colágeno. Cuando nosotros tenemos una piel sana, los fibroblastos están colocados en forma de malla. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un proceso de cicatrización, los fibroblastos se van a formar en líneas paralelas. ¿Ya? Entonces, eso es una diferencia que vamos a encontrar a nivel de las fibras del colágeno, a nivel de herida. Entonces, como dijimos, ¿no? La fase inicial, se produce la formación del coágulo, va a aparecer ya la agregación plaquetaria para producirse el trapón, inicia una fase de vasoconstricción, posteriormente se va a completar con una fase de vasodilatación, ¿no? Aparecen lo que son los neutrófilos, aparecen lo que son los monocitos, que posteriormente evolucionan a macrófagos,
Y como dijimos, los macrófagos son importantes para poder iniciar pues, el proceso de cicatrización, ¿no? Y estos van a terminar produciendo citoquinas, van a terminar produciendo óxido nítrico y se va a terminar produciendo el proceso de angiogénesis. La etapa proliferativa, como dijimos, tiene tres fases: granulación, epitelización y contracción. La granulación, principalmente por la aparición de los fibroblastos, ¿no? La producción de colágeno va a estar presente desde el día 2 hasta el día 21, donde se va a presentar su máxima producción. La fase de epitelización, ¿no? Que como dijimos empieza el primer día con la aparición de los queratinocitos que van a formar una membrana de cubierta, y posteriormente estos ya van a terminar pues, en la fase final, produciendo la contracción de la herida. Y aquí también en la fase de contracción vamos a tener la migración pues, de los fibroblastos a miofibroblastos, ¿no? Y como dijimos, una vez terminada esta etapa, la fuerza tensil a nivel de esa zona es de aproximadamente el 30%. Y la fase final simplemente es una fase pues, de remodelación, adelgazamiento y dándole su propia elasticidad a este tejido que se formó de manera reparadora a nivel de la zona aérea. Tener presente que el colágeno es una proteína abundante en nuestro cuerpo que tiene una función crítica, ¿no? En la conclusión satisfactoria del proceso de cicatrización. Por eso que cuando hablamos que los pacientes que tenían alguna alteración a nivel del colágeno iban a tener alteraciones a nivel del proceso de cicatrización. Si yo tengo un paciente que tenga una enfermedad del colágeno, o sea, una artritis, un problema de lupus o alguna de estas enfermedades, el proceso de cicatrización se va a dar, sí, pero se va a demorar más, ¿ya? Entonces, si normalmente yo tenía programado que un paciente que no tenía ninguna comorbilidad le retiraba los puntos entre 7 a 10 días, a estos pacientes lo que se les va a terminar retirando los puntos es aproximadamente a los 20 días, ¿ya? O de repente a los 10 días le saco un punto sí, un punto no, y le dejo el resto de los puntos hasta los 20 días como una manera de contener el plano y que de esa manera vaya madurando y la cicatriz se vaya dando de manera adecuada, ¿ya? Si va a ser una zona, que es una zona de pliegue, como por ejemplo los codos, la zona de la espalda, la zona de la rodilla o la zona donde termina la línea interglútea, ahí por lo general voy a terminar sacando los puntos pues, a los 25, 30, 40 días, ¿sí? Porque como esa zona normalmente se está presentando un proceso de estiramiento, si yo saco antes los puntos, esto se va a terminar abriendo. O la cicatriz se va a empezar a ensanchar y va a ser una cicatriz irregular, ¿ya? Entonces van a haber varios componentes, como vamos a ir viendo, que van a ir variando los tiempos en los cuales nosotros vamos a realizar estos procesos para poder retirar los puntos. ¿Qué alteraciones pueden deberse a nivel del proceso de cicatrización? Van a estar principalmente dadas por problemas de edad, que haya un aporte inadecuado de sangre hacia la zona o hacia los bordes de la herida, un estado nutricional deficiente del paciente, una respuesta inmunológica alterada o la administración de fármacos. En cuanto a lo que es un aporte sanguíneo inadecuado, puede deberse simplemente porque el paciente genera un cuadro de hipoxia, de repente tiene un problema de un EPOC, de repente tiene alguna alteración vascular que no permite que haya un flujo adecuado de sangre hacia la zona de la herida, o puede ser que el daño a nivel de esa zona sea un daño importante, que haya producido ciertas trombos y coágulos a nivel también de la zona de la herida. Entonces la irrigación no es adecuada. Como dijimos, necesitamos que lleguen a esa zona nutrientes adecuados para poder producir la cicatrización. Entonces, si no hay eso, va a haber una alteración, ¿ya? Otras alteraciones que pueden deberse o que pueden evaluarse previas a la cirugía sería la pérdida de proteínas, pacientes que estén desnutridos, pacientes que se utilice cortisol, ¿no? O corticoides por algún proceso inflamatorio severo, pacientes que presenten infecciones,
lesiones asociadas, ¿no? Como dijimos, problemas de hipoxia, lesiones por radiación, uremias, pacientes que tengan diabetes en estadios avanzados y también una edad avanzada del paciente. ¿No? En cuanto a lo que son estas, a veces, infecciones, nosotros cuando hacemos los estudios, los preoperatorios, buscamos que el paciente que se va a operar no tenga ninguna infección. Pero ninguna infección que a veces nosotros la podamos mapear o la podamos tener o visualizar. Pero muchas veces hay una infección que por lo general pasa desapercibida en la mayoría de las personas, ¿no? Y va a hacer que tengan problemas a nivel de la cavidad oral, ¿no? Problemas de caries. Las caries a veces pueden ser superficiales, a veces pueden ser profundas y no necesariamente el paciente puede presentar dolor. Entonces el paciente puede tener un absceso formado a nivel de una caries, a nivel de un diente, no le produce molestias, él no se da cuenta, y esto está continuamente mandando émbolos sépticos al torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros lo operamos, ese es un foco posible donde va a poder llegar bacterias a la zona de la herida, y como es una zona donde hay mayor riego sanguíneo, hay mayor cantidad de nutrientes, podría colonizar la herida y producir una infección. Entonces van a ver mucho que en los hospitales a veces lo que se tiene es al personal de los internos de odontología. Y los tenemos haciendo despistajes pues, de patologías orales en los pacientes. ¿No? Ven si tienen caries, ven si hay piezas dentarias que hay que extraer porque ya se encuentran necrosadas. Y durante su hospitalización lo que se busca es tratar de aprovechar que los pacientes puedan ir bajando a la zona de dental para que se realicen curaciones o procedimientos, ¿no? A veces estos servicios funcionan tanto en la mañana como en la tarde, entonces en la tarde que hay menos cantidad de afluencia de pacientes, bajan ellos y se realizan sus curaciones, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo presente. Sobre todo cuando a veces no tenemos una causa de una infección, la infección podría venir pues, por un problema a nivel de la cavidad oral. A nivel del intraoperatorio van a haber pues, problemas de lesiones de los tejidos, ¿no? Una mala circulación sanguínea. Y esto de la mala circulación sanguínea muchas veces se va a dar por el tipo de estructura que nosotros vayamos a presentar. Ustedes van a ver que normalmente los cirujanos, cuando tenemos una incisión, lo que vamos a tratar de buscar es poner puntos, ¿no? Pueden ser puntos simples o puede ser el punto continuo, ¿no? Este punto simplemente lo que me va a ayudar es a afrontar los bordes. Pero también van a ver que a veces van a usar un punto que es el continuo cruzado, ¿no? Donde a la hora que yo paso el hilo termino generando acá como una especie de valla. Esto lo que va a terminar haciendo es producir una hemostasia a nivel de este borde. ¿Eso qué significa? Que aquí no van a llegar el riego sanguíneo de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque estas vallitas están haciendo ahí un control de hemostasia. Entonces, si no llega un flujo sanguíneo adecuado a este borde, el borde no va a tener un proceso de cicatrización adecuado. ¿Ya? Entonces van a ver que nosotros por lo general no hacemos esto. Pero los que sí hacen este tipo de suturas son los ginecólogos. Sobre todo cuando suturan útero. ¿Por qué? Porque como el útero es un músculo y le sangra mucho, la única manera de ellos parar el sangrado es haciendo esa. ¿Ya? ¿Eso qué genera? De que la cicatriz que se produce a nivel del útero no sea pues una cicatriz que tenga muy buena resistencia. Por eso que van a ver que a las personas que se le hicieron una cesárea, lo que se les recomienda es que vuelvan a tener otro hijo después de 2 años. ¿No? Porque se supone que en 2 años esa cicatriz ya debe haber madurado y ya debe tener una resistencia adecuada. Y por lo general, un paciente o una paciente mujer que ha sido sometida a una cesárea, la siguiente gestación va a terminar también en cesárea. ¿Ya? Las guías te dicen que si pasaron 2 años tú podrías optar a darle un parto natural, sí. Pero también te dicen que puede haber un riesgo que se desgarre el útero en esa zona. Y si se desgarra,
¿ya? Va a ser pues, todo un problema, porque vas a tener que entrar a sala de operaciones de emergencia, va a haber sangrado, la mujer puede hacer un choque hipovolémico, y si no actúas de manera rápida puede terminar falleciendo. Entonces el ginecólogo prefiere no arriesgarse a eso y simplemente un mes o medio mes antes de la fecha del parto la programa una cesárea y ¿ya? Se evita un problema. Otro de los factores, y esto de la lesión de los tejidos, era algo que lo presentábamos mucho en las cirugías abiertas. Cuando hacíamos cirugía abierta, teníamos que a veces poner unos separadores y separar pues, las asas intestinales o las vísceras sólidas para poder visualizar de una manera eficiente el campo operatorio. Acuérdense que operábamos de arriba, entonces hay varias capas de tejidos y si lo que tenías que terminar interviniendo estaba pegado hacia la zona del centro, toda esta cantidad de intestinos o vísceras tenían que ser lateralizadas. Y por lo general los jaladores eran pues o los internos o los residentes del primer año, ¿no? Entonces tú le decías jala, el otro metía su valva y jalaba, pero lo que él quería era ver, entonces no le interesaba cómo jalar y terminaba produciendo un daño a nivel de los tejidos, se terminaban inflamando las asas intestinales o a veces terminaba desgarrando la serosa o el meso que llegaba a esas zonas. Entonces ahí ya estábamos generando un problema de devitalización del tejido. O en otros casos, eviscerábamos, es decir, sacábamos todas las asas intestinales fuera del paciente y las cubríamos con una gasita húmeda y le decíamos al interno que él era el encargado de cuidar que esos intestinos no les pasen. Entonces el otro agarraba, abrazaba sus intestinos y se echaba encima de ellos. A la hora que los abrazaba, a veces traccionaba el pedículo vascular y esos intestinos empezaban a tener un poco de isquemia. Y a la hora que se echaba, los aplastaba, ¿no? Y encima, los intestinos tienen que tener pues, cierto grado de humedad. Y a la hora que él se echaba, su ropa terminaba absorbiendo esa humedad. Entonces, cuando tú ibas a ver las asas intestinales, levantabas la gasa estaba toda pegada, los intestinos estaban secos. Y en vez de estar blanditos, ya estaban gorditos, estaban duros, gematizados, ¿no? Entonces eso nos indicaba pues, que había cierto grado de sufrimiento a nivel de ese tejido. Con la cirugía laparoscópica, todos los problemas prácticamente ya no los presentamos, porque simplemente no sacamos nada de la cavidad, hacemos incisiones, y dependiendo de la posición en la que yo ponga al paciente, si yo lo pongo con los pies para abajo, las asas intestinales van a bajar a la región pélvica. Si yo lo lateralizo para el lado izquierdo, todas las asas intestinales se van a ir para el lado izquierdo. Entonces voy a tener todo el lado derecho libre de asas intestinales, ¿no? Entonces, dependiendo del posicionamiento que yo ponga al paciente, ¿no? Yo voy a tener mayor facilidad para llegar a operar una determinada zona, sin ya tener el problema de que alguien maltrate, traccione o empuje las asas intestinales o las vísceras sólidas y le produzca daño. En cuanto a los problemas postoperatorios, problemas de hipovolemia, problemas de hipoxia, pacientes que le dé pues, una neumonía o tengan una dificultad respiratoria postoperatoria, la administración de medicamentos como el metotrexate, corticoides, fluorosilicilos, ¿no? O actinomicinas, también van a producir pues, una alteración a nivel de los factores o el proceso de cicatrización. Pacientes que presenten trauma grave, pacientes que presenten problemas inflamatorios severos o también infecciones en el postoperatorio. ¿Cuáles son los tipos de cicatrización? Cuando nosotros hablamos de tipos de cicatrización, a veces también lo que vamos a decir es cómo vamos a terminar manejando una herida. Y aquí lo que van a ver es que van a haber momentos en que si yo tengo una herida, yo esta herida de manera inicial le puedo realizar una sutura, ¿no? Entonces cuando yo hago eso se dice que el cierre primario. Inmediatamente hice la incisión, acabé de hacer lo que hacías y empiezo a cerrar mi incisión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando voy cerrando por capas.
no cierro esto simplemente aquí, porque si yo cierro simplemente aquí, acá se va a formar un bolsón. Y si hay un espacio, ese espacio se va a llenar de líquido y ese líquido se puede terminar infectando y formando un absceso. Entonces el cierre va a ser por capas, ¿ya? Pero ese es un cierre primario porque en el mismo acto que yo hice la apertura lo terminé cerrando. Va a haber otro donde lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer de repente una incisión y no la vamos a cerrar. Esta incisión va a terminar simplemente cerrando solita. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta incisión va a granular del fondo y va a ir cerrando. ¿Ya? Esto es lo que se llama un cierre por segunda intención. Esto normalmente lo hacemos donde hay una zona que está infectada. Por ejemplo, si hicieron una cirugía de la región perianal, es una zona contaminada. Si tú la cierras de manera primaria, se puede formar un absceso. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos abierta para que cierre solo. Mientras hay una herida abierta, va a haber drenaje, va a haber sangrado y va a haber dolor. ¿Cuánto tiempo se demora en granular? Dependiendo de la profundidad de la herida, se puede demorar 2 meses, 2 meses y medio. Y esta herida hay que estar lavándola constantemente para que no tenga fibrina, porque si se asienta fibrina, no va a cerrar. ¿Ya? Y el otro cierre es un cierre donde, por ejemplo, fue parecido, encontramos una herida infectada, lo dejamos abierto y esto empieza a granular. ¿Ya? Pero de repente, ya a los 15 días nosotros vemos que esta herida está limpia y la queremos cerrar para que el paciente se pueda ir a su casa ya sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reavivar los bordes, o sea, vamos a cortar y sacar tejido de los bordes de la herida en 360 grados y posteriormente esto lo vamos a terminar cerrando. Entonces vamos a tener una zona cerrada así, ¿no? Y aquí en la base vamos a tener la zona de epitelización. Este es un cierre por tercera intención, ¿ya? Entonces, cierre por primera intención, y bien cortamos, cerramos. Cierre por segunda intención, lo dejamos que cierre solito. Y cierre por tercera intención, esperamos un tiempo que se empieza a cerrar y que no haya infección en los bordes y lo cerramos. Este cierre por tercera intención siempre va a quedar feo, va a quedar grotesco. ¿Por qué? Porque como el tejido está abierto, a la hora que lo cierras, se va a arrugar. Entonces es un cierre donde vamos a poner puntos grandes, puntos gruesos, ¿ya? Y que desde el punto de vista estético va a quedar feo, ¿ya? No va a quedar tan bonito como el cierre inicial, pero no hay de otro, ¿ya? Entonces cierre primario, cierre por segunda intención, esperamos que granule, y el cierre por tercera intención, reavivamos bordes y posteriormente lo cerramos. Cuando hagamos este cierre por tercera intención, también vamos a cerrar los planos profundos con puntos, para que no se forme igualito un espacio muerto y se termine llenando ese espacio. Hay otros sistemas que nos permiten cerrar heridas, sí, como estos sistemas de succión al vacío. Prácticamente estos sistemas de succión al vacío lo que van a buscar es hacer un cierre por segunda intención, pero de una manera controlada, ¿ya? Donde los usamos en heridas que sean infectadas, en heridas que sean a veces un poco profundas. Se usa mucho para lo que son úlceras por decúbito, se usa mucho para que son úlceras o lesiones en traumatología, se usa mucho en pacientes que tengan pie diabético, ¿no? Y por lo general estos sistemas no se deben conectar encima de una víscera hueca y tampoco se deben conectar encima de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque estos sistemas van a tener un sistema que va a empezar a producir una succión, o sea, una presión negativa sobre esa herida, van a succionar las secreciones. Si yo lo pongo encima de una víscera hueca, puedo terminar produciendo una perforación de la víscera y formación de una fístula, ¿ya? Entonces, estos sistemas ayudan mucho. Normalmente una herida, de repente yo tengo una úlcera por decúbito en un paciente a nivel de la zona lumbosacra,
Y esta herida yo la tendría que curar todos los días, y esta herida se demoraría en cerrar aproximadamente 3 a 4 meses, ¿no? Con el riesgo de que se pueda infectar, le dé una necrosis y el paciente se complique. Si yo le pongo este sistema, pongo las esponjitas, la herida va a quedar cubierta por un film, o sea, no va a haber posibilidad de que las bacterias se metan dentro de la herida, no va a haber salida de secreciones porque está aislado, no va a haber manchas, no va a haber sábanas que se ensucien, y estos sistemas se cambian cada 5 días. Entonces simplemente el paciente viene a los 5 días, tú le sacas la gasita, le pones una más chiquita porque esto también va haciendo que cierre el tejido, y de esa manera lo vas aproximadamente entre 21 a 30 días la herida cerró en su totalidad, ¿no? Entonces una herida que podía demorar 3-4 meses la cerramos con un sistema en más o menos 30 días sin ninguna complicación, y la mayoría de veces estos pacientes se van a su casa, ¿ya? Estos sistemas de succión van a tener principalmente dos sistemas de bomba. Uno que es parecido a un maletín, como los maletines así de mano que hay, cuadraditos, que por lo general lo terminamos poniendo a los pies de la cama del paciente. Y hay otro sistema que es más o menos como el tamaño de sus iPad, ¿ya? Pero un poquito más gruesito, que normalmente viene con unas correitas y tú te lo puedes colgar como si fuese un bolsito cuadradito. Entonces el paciente se puede ir a su casa con el sistema portátil, ¿no? Y las secreciones que son absorbidas van a pasar a un receptor que tiene un gel que a la hora que cae el líquido lo termina gelatinizando, o sea, no hay problema de que las secreciones se vayan a derramar, ¿no? El paciente llega a su casa, lo pone al costado de su mesita de noche paradito, si ve que la batería se está bajando lo enchufa, y la batería tiene una autonomía de aproximadamente 6 horas. La empresa, cuando tú le solicitas para que sea para que te lo puedas llevar a la casa, la empresa por lo general no te vende. Lo que va a hacer la empresa es te lo va a dar a cambio de que tú compres el sistema de las gasitas, las cubiertas y las ventosas. Pero la empresa lo que sí te va a pedir es que hagas un depósito de una garantía. Si tú vas a la empresa y te dicen, ya saben que el depósito de esta garantía, el equipo vale 2.500 soles, tú tienes que pagar los 2.500. Pasas tu tarjeta, te cobran los 2.500 soles, usas el equipo y cuando lo devuelves, ven si el equipo tiene algún problema o no. Si no tiene nada, inmediatamente te devuelven tus 2.500. De esa manera la empresa se asegura que no te lo vayas a robar, o que si te pasa algo al equipo, tú asumas las consecuencias del equipo, ¿ya? Entonces, sí es un sistema que se usa mucho actualmente y que nos da una ayuda importante, sobre todo en el manejo de heridas que puedan estar contaminadas, o de pacientes, a veces adultos mayores, que puedan tener úlceras por decúbito. Ahora, ¿qué alteraciones nosotros podemos tener a nivel de la cicatrización? Nosotros principalmente a nivel de la cicatrización vamos a tener 4 formas de cicatrizar. Una cicatriz plana, como esta, que es el proceso de cicatrización normal. Si ustedes se dan cuenta, nunca va a quedar igual que la piel normal, siempre va a dejar una huella. Podemos tener una cicatriz hipertrófica, que es una cicatriz igual lineal, pero un poquito abultada. Podemos tener una cicatriz atrófica, donde la cicatriz va a ser invaginada, va a estar como una especie de surco en la zona. O ya podemos tener una cicatriz donde el componente inflamatorio es exagerado, es desproporcionado, y lo que vamos a terminar produciendo es una cicatriz de este tipo, que es una cicatriz queloide. ¿Ya? Las cicatrices queloides dependen de cada persona. Hay zonas de nuestro organismo que tienden a formar queloides, sí, pero no significa que todas las personas lo vayan a formar, ¿ya? Hay personas que sí hacen queloide, hay personas que no hacen queloide. Una zona donde normalmente no presentamos queloides es la cara, pero igual hay un pequeño grupo, un porcentaje de personas que sí pueden presentar unas lesiones más o menos parecidas al queloide a nivel de la zona de la cara. Lo otro que va a contribuir mucho
a que la cicatriz se puede ensanchar, a que la cicatriz se puede inflamar, es si nosotros no seguimos las líneas de tensión, ¿no?, a nivel de lo que es la piel. Acuérdense que si ustedes tienen, digamos, este es el paciente, este es un niñito, nosotros en el abdomen, si hacemos una incisión de este tipo, ¿ya?, que es la incisión mediana, que es la que normalmente se hacía mucho antes, las líneas de tensión acá en el abdomen, ¿para dónde son? ¿De arriba para abajo o hacia los laterales? Hacia los laterales. Entonces, esto tiende a jalar para afuera, ¿no? Entonces, si yo tengo una persona quitosa, una persona que esté cargando peso, va a haber mayor fuerza hacia la zona de mi cicatriz y esta cicatriz se va a tender a ensanchar, ¿ya? Los ginecólogos, por ejemplo, ¿qué usan? Usan una incisión a nivel de la piel que es así. Esta cicatriz va en forma de las líneas de tensión. Entonces, a la hora que las líneas de tensión ejercen, como se jala hacia los costados, lo que yo estoy haciendo es que más bien mi borde se una, ¿no? Entonces, hay menor riesgo de que esta cicatriz deje pues una marca o una cicatriz gruesa. Por lo general, simplemente deja una rayita. Por eso que la usan mucho. Ahora, cuando el ginecólogo hace esta incisión, esta es una incisión solamente a nivel de la piel. Una vez que entran a planos profundos, van a hacer un corte así, ¿ya? Entonces en la piel tú vas a ver una rayita, pero ya por dentro vas a ver que a la hora que te palpes hacia la zona de arriba de esta cicatriz, vas a encontrar una zona de un rodete, ¿ya? Y lo hacen así, ¿por qué? Porque por la línea media nosotros entramos a la línea alta. Tú cortas la línea alta y ya estás en cavidad al toque. Entonces, ¿para qué vas a cortar plano muscular si por el medio simplemente te pueden meter? ¿Ya? Entonces, a nivel de piel la van a ver así, pero por dentro va a tener una forma vertical, ¿ya? Pero lo que al final la mayoría de las personas va a ver es lo de afuera. No saben qué cosa le hiciste por dentro. Entonces, si le dejas una cicatriz bonita por fuera, eres una maravilla, sin importar que hayas hecho una barbaridad adentro. Y puedes haber hecho la mejor cicatriz adentro, pero de repente hizo una cicatriz así queloide y eres un carnicero, ¿ya? Entonces, no siempre la cicatriz te va a demostrar pues que lo que se hizo por dentro esté bien o no, ¿ya? Pero al final es lo que ven la mayoría de las personas. Ahora, ¿pueden haber fallas o alteraciones a nivel de lo que es la cicatrización? Sí. Y estas fallas o alteraciones van a producir principalmente estos tres grupos de diferentes alteraciones. Vamos a tener lo que es una disencia. La disencia es una apertura a nivel de la herida o territorio de la cicatriz, ¿no? La herida se abre. Muchas veces esto se puede deber a una falla en la técnica quirúrgica, se puede deber a una alteración a nivel de las proteínas del paciente, ¿no? Entonces, esto muchas veces se da cuando nos hacemos anastomosis intestinales. Entonces, si tú tienes un paciente que hiciste una anastomosis y esta se abre en los 2 primeros días, se dice que es una falla en la técnica quirúrgica, o sea, una falla a la hora de suturar. Pero si esta se abre a partir del tercer día, lo que se dice es que hay una alteración a nivel de lo que es la cantidad de proteínas que necesitábamos para que cicatrice. Es decir, el paciente va a estar hipoalbuminémico, ¿ya? Entonces, esta es una disencia de la herida, es una herida que en vez de estar unida se terminó abriendo, ¿no? Puede haber sido acá que las líneas de tensión jalaron, ustedes pueden ver cómo se aprecia como si los puntos se hubieran corrido, se hubieran desgarrado, ¿ya? Y al final lo que se termina es abriendo la herida, ¿no? Hacemos acá tenemos también hacia la zona inferior y acá tenemos pequeñas disencias que presentan unas pequeñas aperturas a nivel del borde de la sutura. Lo siguiente que vamos a ver, o que se va a terminar produciendo, ya es una falla, pero a nivel del cierre de los planos profundos, ¿ya?
Entonces, en este paciente lo que tuvimos fue una falla a nivel de lo que es el tejido aponeurótico y el tejido muscular. ¿Ya? ¿Qué es lo que le da resistencia a la pared abdominal? ¿La piel, la grasa, la fascia o el plano muscular o el peritoneo? ¿Qué es lo que le da la fortaleza a la pared abdominal? Porque si no, todos los intestinos se nos saldrían. ¿Qué es lo que le da, que mantiene contenido, todo el contenido abdominal adentro? ¿Qué tejido? ¿Ah? Claro, pero la pared abdominal es todo ese conjunto, pues es piel, grasa, fascia, músculo. Pero todo ese conjunto no es lo que te da una estabilidad al nivel de la pared. ¿Qué es lo que da estabilidad? Pues el músculo es como tu cabello. La aponeurosis. Si tú tienes tu cabello suelto, ¿ofrece resistencia? No, ¿no es cierto? Lo haces. Pero si tú te haces una trenza y el músculo se compacta, es resistente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué compacta el músculo? La fascia. Entonces, lo que le da estabilidad a la pared muscular es la fascia, que es la que compacta el músculo. Ustedes cuando se han ido al mercado y han comprado carne, han visto que la carne tiene una capa blanca, ¿no es cierto? Esa es la fascia. Y acá adentro están simplemente las fibras musculares. Pero ¿qué mantiene todas las fibras musculares compactadas en una forma? La fascia. Entonces, en este paciente tenemos que los planos musculares están acá, ¿no? Y ha habido un problema aquí a nivel de la fascia y esto se ha perturado. Entonces, mis músculos llegan hasta esta zona. Si yo meto mis intestinos aquí, ¿me va a permitir cerrar? No me va a alcanzar para cerrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es una hernia que tiene varios tiempos, no es una hernia que recién se ha formado. Esto por lo menos debe tener unos 10 a 15 años. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las fuerzas intestinales, en vez de estar acá, se han salido de esa bolsa. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como una hernia con pérdida de domicilio. Todos los intestinos que deberían estar adentro se han terminado saliendo. Cuando nosotros operemos esto, cortamos la piel, vamos a ver las asas intestinales, las vamos a meter, pero no nos va a permitir cerrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo? Aquí lo que nosotros vamos a tener es como una especie de C, lo que se ve ahí, ¿no? Y acá tenemos los músculos rectos. Los músculos rectos son esos músculos que tenemos acá en la línea media, que cuando hacen ejercicio se forman como coquitos. Esos músculos rectos, en este caso, son los que están acá. ¿Ya? Entonces, yo metí todas mis asas intestinales y esto no me permite cerrar. ¿Qué voy a hacer con los músculos rectos? El músculo recto sería redondito, la aponeurosis, y acá dentro el plano muscular. Lo que yo voy a hacer es desarticular ese componente. Entonces voy a tener mi aponeurosis anterior, mi aponeurosis posterior, y aquí mi músculo. ¿Ya? Entonces, si esto medía 5 centímetros, más o menos a la hora que yo lo desdoble, va a medir entre 12 a 15 centímetros la hora. Entonces voy a tener 10 centímetros más de un lado, 10 centímetros más del otro lado. Y eso me va a permitir cerrar. ¿Ya? Pero como dijimos, la aponeurosis da resistencia, el músculo no. Esto ahorita me está actuando simplemente como una cubierta. Entonces, yo voy a tener esto de doblado. Y aquí mi parte muscular, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a ponerle encima? Le voy a poner una malla, pero le voy a poner una malla grandota, una malla que va desde acá hasta acá. Entonces, aquí lo que voy a terminar colocando es una malla así. ¿Ya? ¿La malla ofrece resistencia? No. La malla es una sustancia inerte, es como si tú... ¿Han visto las celosillas, eso que ponen acá en las ventanas porque no se meten los mosquitos? Es parecido a eso.
¿ya? Pero la malla es como si fuese una tela. Tú la arrugas, se queda arrugada. Tú la estiras, se queda estiradita. Entonces tú pones la malla ahí y lo que va a hacer la malla es una reacción a cuerpo extraño. Tu organismo la reconoce como no es de nuestro cuerpo y el organismo que hace la engloba. Y como tiene huequitos, se va a entrelazar con los fibroblastos. Y lo que va a terminar produciendo ahí es una fibrosis. Cuando ustedes han comido sancochado, les ha tocado una zona dura, chiclosa, que dicen me tocaron el nervio, el tendón, un tejido igualito a ese es el que se va a formar ahí con la malla. Y este tejido es el que evita que salga la hernia, no la malla. ¿Ya? ¿Cuánto se demora en generarse ese tejido? Por lo menos de 6 a 9 meses. Cuando tú pones la malla, se va a producir una inflamación, porque la reconoce como que no es del cuerpo. Entonces ustedes van a ver en la zona de herida que se hincha. Al mes y medio ven que eso se deshincha y que se va formando ya una zona dura debajo. Y ya después simplemente todo eso se va a mover en bloque. ¿Ya? Otras veces, cuando a pesar de eso todavía tenemos el temor de que vaya a haber tensión, lo que vamos a terminar colocando es botox a nivel de los músculos acá laterales. Ponemos botox, paralizamos el músculo y el músculo al no contraerse se va a relajar. Y de esa manera me va a permitir que haya menos tensión a nivel de esta zona y cicatrice mejor. ¿Ya? Pero esto es por falla de una cirugía o... Esto es falla porque a la hora que cerraron la pared inicialmente no la cerraron bien y se abrió la aponeurosis. Y como esto ha ido avanzando con el tiempo, se ha abierto. Y el intestino se ha salido y ha ocupado este espacio. ¿Ya? Ese es normalmente lo que ustedes van a conocer como eventraciones. ¿Qué significa la eventración? De que ha habido una incisión a nivel de lo que es el plano muscular. Puede haber sido una cirugía, puede haber sido de repente, ustedes salen de acá, estalla un carro, se choca, sale un pedazo de metal, se le clava en el abdomen. No llegó a penetrar, pero ya cortó la aponeurosis. Entonces eso se va a terminar produciendo esto. ¿Ya? En la literatura lo van a encontrar como hernias incisionales. La traducción de la hernia incisional al español es eventración. Pero si ustedes la buscan como eventración encontrarán pues 20 artículos. Si lo buscan como hernia incisional van a encontrar más de 3 millones. ¿Ya? Y lo otro es esto que es la evisceración. La evisceración es la salida de contenido de la cavidad abdominal hacia el exterior. Aquí ya ha habido una falla de todas las capas de la pared. ¿Ya? Normalmente, tú operas a un paciente, lo cierras y de repente la herida como que se te abre un poquito y tú ves que empieza a salir un líquido de color salmón, un líquido medio rosado, entre rosado y naranja. Tú miras eso y ya eso es indicativo de que hay una evisceración. Ya significa que la capa del peritoneo se ha abierto y lo que está asomando son masas intestinales. Entonces, si por tu herida sale ese color, ni tocas esa herida, porque si la tocas te vas a llevar el intestino. ¿Ya? Por lo general, ¿qué vamos a hacer? Fajamos al paciente, ¿no? Y esperamos que simplemente la capa superficial epitelice. Entonces, ¿qué vamos a tener? La piel y debajo los intestinos. Se va de alta y ya cuando el paciente regresa a los más o menos entre 6 a 8 semanas, regresa el paciente ya con un buen estado nutricional, ya sin un déficit alimentario, comiendo bien, y lo vamos a programar para cerrar esa pared y poner una malla. ¿Ya? Ese es en el caso del grado 1, donde las asas intestinales no pasaron del plano del peritoneo. El grado 2 es cuando las asas intestinales salen hasta el borde de la herida, pero no salen por encima de la piel, se quedan allí al mismo nivel. Ahí también muchas veces esperamos que esto epitelice. Y el grado 3 es cuando sale así el asa intestinal. Si ya salió el asa intestinal así, tenemos que meterlo a sala, lavar el asa intestinal y volver a cerrar esa pared. ¿Ya? Pues no lo vamos a dejar con los intestinos afuera de ningún paciente. ¿Ya? Entonces, como ustedes han visto, son 3 componentes diferentes que se van a dar en situaciones diferentes. Pero que prácticamente el manejo al final va a ser el mismo. Va a ser cerrar el defecto y colocar una malla. ¿Ya? ¿Dudas?
sobre esto? ¿Preguntas? Aguilar, la peritonitis, salió la pus, a la hora que tú, como haces cirugía abierta, sale la pus, se contamina todas tus paredes. Lavas igual, cierras con plano, se desinfecta y de repente esa herida al día siguiente empieza a supurar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a terminar abriendo piel, grasa. No vas a llegar hasta aponeurosis, pero abres piel y grasa. Combates esa infección, todos los días la estás lavando, le das una buena cobertura antibiótica, pasaron 3-4 días, esa herida ya está libre. Tú esa herida la podrías dejar que se cierre solita, pero es una herida que tiene una boca de este tamaño. ¿Ya? Con una herida de este tamaño no lo vas a dar real. Entonces lo que tú vas a hacer es reaviva los bordes, le pones anestesia, reaviva los bordes de lo que es piel y la grasa y los suturas y las cierras. Ya con esa herida cerrada le das de alta al paciente. ¿Ya? Entonces normalmente lo hacemos cuando hay o una herida infectada o había una herida que había riesgo de infectarse. Por ejemplo, en el María, cuando ellos operan pacientes y hay peritonitis, no te cierran piel ni tejido celular subcutáneo, porque ya saben que eso se puede infectar. Entonces te cierran aponeurosis, te cierran peritoneo o aponeurosis. Y esto lo dejan abierto y lo están lavando. Cuando ya ven que no hay infección, lo cierran. Entonces ahí también sería un cierre progresivo. La de segunda es que tú lo dejas solito que cierre. Digamos, yo lo dejé abierto, todos los días lavo y voy esperando que eso epitelice y cierre solo. Puede pasarse 2 meses, 3 meses. ¿Dónde lo usamos mucho? Cuando hacemos cirugías de la región perianal. Entonces entramos y sacamos una hemorroides. Vamos a dejar un lecho cruento. Si ese lecho lo cosemos, hay el riesgo de que se pueda meter una bacteria en esa herida y forme un absceso. Si tú lo dejas abierto y esa herida se infecta, la pus va a estar ahí encima, no se va a meter. Y si él hace sus lavados, va limpiando, y esa herida queda limpia y solita cierra. Entonces cuando sacamos hemorroides, cuando hacemos desechamiento de abscesos, o cuando sacamos trayectos fistulosos, la herida queda abierta y hay que esperar que cierre solo. Pero hay que explicarle al paciente que mientras tenga una herida va a tener sangrado, va a tener dolor y va a tener drenaje, porque ellos salen pensando que no van a tener nada y pues vienen traumados a la consulta y dicen, doctor, me está drenando. Hasta que eso cierre le va a drenar. Los primeros días va a drenar más, ya al final drenará un poco menos. Lo otro que tenemos que ver es lo que son infecciones del sitio operatorio. ¿Ya? Y aquí lo que tenemos que tener presente es que cuando nosotros hablamos de infección del sitio operatorio, era lo que antes también se conocía como infección de sitio quirúrgico. ¿Ya? Antiguamente, en el siglo XVIII, normalmente en esa época pues lo que era asepsia, los principios de antisepsia prácticamente no existían y normalmente tú tenías el ala donde las mujeres daban por ejemplo a luz y al costado de eso, cruzando digamos, este era el ala donde las mujeres daban a luz y al costado estaba el anfiteatro con los cadáveres. En esa época no había sistema de refrigeración, no había métodos de conservación de los cadáveres, entonces cruzando esa puerta estaban todos los cadáveres que se estaban descomponiendo, todos los que estaban podridos en proceso de putrefacción. Y en esos cadáveres era de que los estudiantes de medicina hacían sus prácticas de anatomía. Entonces se ponían a encetar ese cadáver que se estaba podriendo y de repente le decían, oye, la paciente, que es tu paciente, ya va a dar a luz. Entonces se la agarraba y con las manos de toda la putrefacción se metía y recibía al bebé. Entonces habían unas infecciones puerperales tremendas. La mayoría de las mujeres moría y los bebés también. Entonces, SNAPS lo que propone es que antes de pasar se laven las manos. ¿Ya? Entonces ya estabas disecando tu cadáver, te lavabas las manos y
y venías a recibir tu parto, y con eso se vio que las infecciones disminuyeron en casi el 80%. ¿Ya? También en esa época la vestimenta de los médicos era de negro, y usaban el negro porque en el negro no se veía la suciedad. No se veía si estaba tu ropa sucia, no se veía si tenía sangre, no se veía bien si tenía restos de secreciones que se estuvieran descomponiendo. ¿Ya? Entonces después lo que vino fue que por lo menos cuando ibas a atender a algún paciente te pusieras una bata blanca. La bata blanca ya si estaba sucia tú te dabas cuenta, ¿no? Y eso fue evolucionando. Más o menos en 1861 Lister lo que propone ya son los principios de asepsia y antisepsia, donde ya se tenía que uno lavar las manos, ponerse una bata blanca, y al paciente lo teníamos que lavarle en la zona donde íbamos a realizar el procedimiento. Acuérdense que en esa época igualito no había agua potable, entonces el agua era el agua del río, y en el río la mayoría de veces botaban sus excretas, ¿no? Entonces el agua que te traían para lavarte a veces pues era agua que también estaba contaminada, ¿ya? Pero por lo menos se suponía que estaba más limpio que todo lo que teníamos, y con eso también se vio que fueron disminuyendo pues todas estas infecciones. Ya Pasteur lo que terminó demostrando fue la presencia pues, de los microorganismos, y desbarató todo lo que era hasta esa época las teorías de que las infecciones se daban por espíritus malignos, ¿no? Antes de eso lo que se suponía era que una herida se infectaba por lo que normalmente ellos llamaban como miasmas. Las miasmas eran espíritus malignos que venían y se metían dentro de tu herida y producían infección. Entonces Pasteur demostró que no, que eran microorganismos, y que esos microorganismos no eran del cuerpo, sino que los traían. Entonces después de esto se extremó todo lo que ya venían a ser los inicios de lo que ahora se conoce como la sepsis y la antisepsia. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que tener presente es que las infecciones de los sitios operatorios o de los sitios quirúrgicos representan la tercera causa de infección en los hospitales. Se van más o menos entre el 14 y al 16%. Y es la primera causa de infecciones en los pacientes quirúrgicos, llegando casi a un 38%. Y si yo tengo un paciente que presenta una infección profunda a nivel de la cavidad abdominal, esos pacientes tienen un índice de mortalidad que puede llegar hasta el 93%. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a terminar catalogando las infecciones de sitio operatorio en 3 niveles. Vamos a tener lo que es el sitio superficial, que principalmente va a estar comprendido por la piel y la grasa. El profundo, que va a estar constituido por la fascia, que es la aponeurosis, y el plano muscular. Y el tercero, que ya se considera órgano, espacio o cavidad. ¿Ah? Entonces, el primero, si es una infección de piel y tejido graso, ¿cuál va a ser su característica principal? Va a ser una zona eritematosa, una zona caliente, ¿ya? Una zona que a veces puede presentar un abombamiento y que también puede tener un aumento de la temperatura. O sea, prácticamente lo que ustedes conocen como una celulitis. ¿Ya? Entonces, lo que vendría a ser una celulitis es una infección del plano superficial. Cuando ustedes tienen una celulitis, muchas veces pueden empezar a palpar y van a encontrar que en la zona central de donde está todo esto hay un tejido indurado, ¿no? Que es normalmente lo que nosotros llamamos que es un tejido que se ha plastronado, es duro. Si tú lo ves con la consistencia de los alrededores, es una zona rígida, ¿ya? En algunos casos podemos encontrar también unas zonas abombadas donde tú aprietas y el dedito te lo empuja, que es parecido a cuando ustedes han jugado carnavales, inflaban un globo, tú apretabas el globito de agua, tú lo apretabas y te botaba el dedito, ¿no es cierto? Entonces eso se llama fluctuación. Si tú examinas una herida superficial y encuentras fluctuación, significa que hay líquido. Si hay líquido, hay que drenar. Si
yo encuentro simplemente una zona indurada, ahí no hay líquido. Entonces, ¿para qué lo cortan? Para que se infecte. ¿Ya? Entonces, solamente drenamos cuando hay la presencia de fluctuación, cuando hay la presencia de líquido. Si no, simplemente lo cubres con cobertura antibiótica y se acabó, eso no hay que tocar. ¿Ya? Entonces, la mayoría de infecciones superficiales las maneja, si fuese una infección común y corriente de un paciente que de repente se arañó y llegara con una celulitis. ¿Quién maneja la celulitis? Medicina. ¿Ya? Si ya hay algo que drenar, nosotros drenamos y ese paciente regresa de nuevo a manejo por medicina. Si es una herida operatoria, ahí sí nosotros manejamos nuestra complicación, que va a ser la infección de nuestra herida operatoria. Pero cuando nosotros lo operamos, si es una celulitis de la calle, la maneja el médico internista. ¿Ya? En el otro plano, que es el plano ya profundo, lo que yo voy a tener va a ser un proceso infeccioso a nivel de lo que es la aponeurosis y el plano muscular. Ese proceso infeccioso a nivel del plano muscular y la aponeurosis es lo que se conoce como una fasciitis, ¿ya? Que es la infección de la fascia. Y ahí, si hay una necrosis o hay una descomposición de tejidos, se conoce como una fasciitis necrotizada. Un ejemplo que siempre le van a tomar es la fasciitis de la región perianal. Esto es lo que se conoce como la gangrena de Fournier. ¿Ya? Entonces, la gangrena de Fournier, una fasciitis en la pared abdominal, eso simplemente es una herida del plano profundo. ¿Ya? Las tres son lo mismo, las tres vas a manejar igual, las tres tienen la misma tipo bacterial. Simplemente que la de la región perianal le llaman Fournier y es el boom, pues, ¿no? Pero el manejo es igual que cualquier otra fasciitis. ¿Ya? Por lo general esos son polimicrobianas, por lo general tienen gram negativos, gram positivos, tienen aerobios y anaerobios, y en algunos casos, cuando tú palpes esa zona que está inflamada, puede haber un crujido, como si hubiera un efisema subcutáneo. Si hay efisema subcutáneo, lo más probable es que la bacteria que está metida ahí sea Clostridium. ¿Ya? Y el Clostridium avanza 20 centímetros por día. Entonces, si tiene 10 días, ya la infección abarca 40 centímetros a la redonda. ¿Ya? Y la fasciitis, de una manera rápida, va a comprometer el estado general del paciente y lo va a matar. ¿Qué van a hacer en el caso de una fasciitis? Tienen que abrir la herida y exponerla al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si las bacterias eran anaerobias y yo abro mi herida y entra el oxígeno, la mato. ¿Ya? Y vamos a tener que hacer grandes restricciones de todo el tejido que se encuentre necrosado o desvitalizado. Si ustedes dejan un poquito de tejido necrosado, ahí hay bacterias y eso de nuevo se va a seguir extendiendo. La primera cirugía es la cirugía que va a determinar la evolución del paciente. ¿Ya? Si ustedes hacen una cirugía agresiva, la primera, lo más probable es que el 90% de la batalla contra esa infección ya lo hayamos ganado. Si ustedes hacen una cirugía temerosa, donde sacan simplemente un pedacito y dejan tejido muerto, eso va a seguir extendiéndose y el paciente se va a poner peor y lo más probable es que va a fallecer. Entonces, la primera cirugía son cirugías que a veces tú las vas a ver que son pues muy mutilantes porque tienes que llevarte la piel, la grasa y a veces hasta articular plano muscular. La mayoría de veces lo que terminamos dejando es como si fuese un cadáver que lo han hecho en clase de anatomía, solamente ves el plano muscular y te has volado toda la piel y la grasa, ¿no? Entonces puedes ver todos los músculos, todo el plano muscular ahí peladito, y eso, de ahí tiene que empezar nuevamente a epitelizar. Esa herida se va a demorar por lo menos 4 meses en cerrar, porque es todo el espesor de la piel lo que te ha volado, ¿ya? Pero eso determina en que el paciente vive. ¿Ya? Si tú dejas tejido o dejas zonas sin aperturar, no va a entrar oxígeno y va mal. ¿Qué nos ayuda muchísimo en estos casos? La cámara hiperbárica. En la cámara hiperbárica tú lo vas a meter al paciente y le vas a poner oxígeno y lo vas a poner
mantener a presión. Entonces el oxígeno entra en todos los tejidos y uno que ayuda a matar todas las bacterias gram negativas, y lo otro que ayuda a que el tejido que de repente por X motivos que no tenía una buena oxigenación se oxigene. Entonces el tejido que se termina recuperando, ¿ya? El único problema es que a veces las personas pues no toleran estar metidos en la cámara hiperbárica, ¿no? A veces son cámaras chiquititas, te dan claustrofobia, o a veces te meten en cámaras grandes, pero lo que empiezas a tener es un zumbido de oído y un dolor a nivel del oído a la hora que aumentan las presiones. Una vez que te meten a la cámara hiperbárica y te pusieron, digamos, a 2 o 3 atmósferas, no te pueden sacar inmediatamente. Hay todo un protocolo para descomprimir. Y ese protocolo por lo menos dura 15 minutos. Entonces, las sesiones iniciales, el paciente entra con alguna personal de salud que lo va a tratar de calmar, que le va a tener que decir cómo son los pasos, qué es lo que va a sentir para que él entre tranquilo, ¿ya? Si él entra solo y se desespera, no hay manera de sacarlo inmediatamente, porque terminamos haciendo una embolia gaseosa y se le van a terminar necrosando todas las articulaciones. ¿Ya? Entonces, ya entró, tiene que esperar el protocolo de descompresión para poderlo sacar. No hay de otra. ¿Ya? Y ya las infecciones del plano profundo o de órgano-espacio, principalmente lo que vamos a encontrar mucho en cirugía es la formación de abscesos. ¿Ya? Entonces, tú entraste a operar, digamos, un paciente que tenía una peritonitis, sacaste el apéndice, lavaste toda tu cavidad abdominal con 20 litros de agua, hiciste una piscina de sala de operaciones, aspiras y cierras, pero el abdomen no es planito, el abdomen tiene una serie de ondulaciones, entonces puede ser que en una de ellas se quede un poco de secreción. Entonces van a ver que cuando hacemos esas cirugías a los pacientes le dejamos drenes dentro de la cavidad abdominal, y dentro de esas zonas donde vamos a dejar drenes, vamos a dejar principalmente unos drenes a nivel de la región pélvica. A nivel de la región pélvica vamos a encontrar los fondos de saco más profundos. En el hombre, este fondo de saco va a estar entre el recto y la vejiga, entonces se conoce como el fondo de saco recto vesical. ¿Ya? Es el más inferior que tiene el hombre. Pero la mujer en esa zona va a tener dos fondos de saco. Va a tener un fondo de saco anterior, que es un fondo de saco chiquito, que es entre la vejiga y el útero, que es el vesicuterino, que por lo general tiene mayor capacidad de almacenamiento y por lo general decola hacia el fondo de saco posterior. Y el fondo de saco posterior en la mujer va a ser el recto uterino. Ese fondo de saco posterior en la mujer se conoce como el fondo de saco de Douglas. ¿Ya? Entonces, ¿los hombres tienen Douglas? No. Los únicos que tienen Douglas son las mujeres. Y eso es pregunta de examen. Toda la vida me ponen que el hombre tiene Douglas. ¿Ya? El hombre solamente tiene un fondo de saco que es el recto vesical. Pueden ser veces que tú operaste a este paciente que tenía la peritonitis por una apendicitis y le dejas dos drenes. Le dejas un dren en el flanco derecho, donde estaba el apéndice, y le dejas otro dren acá al fondo del saco. ¿Cuál dren saca primero? ¿El del flanco o el del fondo de saco recto vesical? El flanco. ¿Por qué? O sea, principalmente lo que cuando tú dejas un dren es porque tú quieres sacar alguna colección. Y los drenes se pueden pegar con las asas intestinales y formar como un tabique, ¿no? Y ahí puede quedarse todavía una colección tabicada. Entonces, si yo sacara primero el dren de abajo y esto estuviera tabicado, cuando yo saque este dren, la secreción va a caer y se va a ir a la región pélvica. Y ya no hay nada ahí que lo saque, entonces ¿dónde se va a formar el absceso? En la región pélvica. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver que los pacientes que hemos hecho grandes cirugías, donde hemos lavado, al día siguiente los tenemos sentados. ¿No? Señor, siéntese, traiga un sillón y que se siente al costado de su sillón, o los tenemos caminando. ¿Para qué? Para que el líquido por gravedad se vaya a la zona de declive y como ahí está el dren, lo saque.
y ya no tenemos el problema de que se formó un absceso. ¿Ya? Si de repente te confiaste y no le pusiste un DREN y tu paciente empieza a hacer fiebre, aquí cuando el paciente tiene fiebre vamos a tener que evaluar cuántos días desde el momento que se realizó la cirugía presenta fiebre. Si yo tengo un ISO superficial, o sea un ISO a nivel de la piel y de la grasa, la fiebre va a estar entre el primero al tercer día. ¿Ya? Si yo tengo fiebre entre el tercero y el séptimo día, ese es un ISO profundo, o sea a nivel de las fascias. Y si yo tengo fiebre a partir del 10º día, lo más probable es que ese es un proceso infeccioso a nivel del órgano espacio-cavidad. ¿Ya? O sea, lo más probable es que tenga un absceso intraabdominal. ¿Ya? ¿Qué prueba me va a ayudar para poder ver si yo tengo un ISO profundo? O sea, un proceso infeccioso a nivel de la fascia y el plano muscular. ¿Qué prueba de ayuda diagnóstica me sirve? No, prueba de ayuda diagnóstica. Una ecografía. ¿Ya? La ecografía me va a permitir tranquilamente ver si es superficial o si es profundo. Si yo ya pienso que mi infección podría estar dentro de la cavidad abdominal, ¿qué voy a pedir? Una tomografía con contraste endovenoso. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo tengo una colección, ¿no es cierto? Lo que yo voy a tener después una cosita así, que va a tener dentro secreción, pus, lo que quiera. ¿Ya? Entonces el líquido en la tomografía se ve de color negro. ¿Ya? Entonces, si yo no le pongo contraste, yo puedo ver una mancha como que te puedo decir, ay, oye, podría ser la grasa o podría ser simplemente aire, no sé. ¿Ya? Si yo le pongo el contraste, alrededor de esta colección va a agruparse los diferentes órganos, porque el organismo lo que va a tratar de formar una especie de plastrón alrededor de eso. Y como se pegan los tejidos, lo que yo voy a tener alrededor de esto va a ser un halo de color blanco, se va a ver en la tomografía. ¿Ya? ¿Por qué está dado? Por todos los tejidos que se pegaron alrededor. Aquí y esta zona es la que está captando el contraste. Aquí adentro no lo voy a ver porque acá adentro no hay vascularidad, es simplemente una colección de tejido muerto y pus. Entonces no va a entrar el contraste. Pero el contraste sí va a estar en toda la zona inflamatoria que está alrededor. Entonces yo le pongo contraste y voy a ver clarita, ¿no? Un halo o una zona oscura. Ese es el proceso. ¿Ya? Dependiendo de dónde se encuentre, yo voy a poder plantearle al paciente que primero radiología le haga una punción y lo drene. Si es uno, ¿ya? Y es de fácil acceso. Si son varios, voy a tener que entrar a hacer el drenaje. De preferencia, si se puede, por cirugía laparotomía. Si es uno y de repente se encuentra en un área que es posterior y el ecografista o el radiólogo dice, ¿saben qué? Mira, si yo entro ahí, hay la posibilidad de que me lleve una víscera. Entonces te dice no, pero es chiquito, es menos de 20 cc, tú puedes optar por darle tratamiento antibiótico de amplio espectro, un meropenem o un metronidazol o una clindamicina y lo evalúas. Si disminuye, terminas con eso. Si no disminuye, lo tenemos que entrar a drenar. ¿Ya? Ahora, si es un DREN o un absceso grande, lo vamos a tener que entrar a drenar. Principalmente, ¿qué vamos a hacer? Entramos con la paroscopía, lo identificamos, liberamos todo, ¿no? Le hacemos una especie de ventanita, entramos, lo aspiramos, pero cuando nosotros lo hayamos aspirado, va a quedar todavía detritos y todo pegados a la pared, ¿no es cierto? Lo puedes lavar, pero igual va a quedar acá contaminantes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocarle su DREN para que salga. Entonces todos los detritos que acá terminen de salir, todo el proceso inflamatorio va a salir por el DREN al exterior. Y ya no se vuelve a formar otro acceso. ¿Ya?
Ahora, ¿qué factores a veces van a contribuir para que se puedan formar estas infecciones? El tipo de microbios del área donde nosotros vayamos a realizar la cirugía, el tiempo de duración. A mayor tiempo de duración en una cirugía, mayor probabilidad a que la herida se infecte, y las comorbilidades que tenga mi paciente. Entonces, si es diabético, es desnutrido, es obeso, recibe corticoides, es anciano, ¿no? O tiene alguna patología respiratoria, alguna patología cardíaca, tiene mucho mayor riesgo de infectarse. ¿Ya? Si yo tengo una infección de sitio operatorio, se considera hasta 30 días después de que realicé la incisión quirúrgica. ¿No? Entonces, hasta los 30 días el paciente lo tenemos que reevaluar. Entonces ustedes van a ver mucho que operamos al paciente, si es una cirugía no muy compleja, al día siguiente se va a su casa, entre 7 a 10 días regresa para que le retiremos los puntos y lo citamos dentro de 30 días. ¿No? Esos 30 días son para cumplir esto del protocolo. Viene a los 30 días, señor, alguna molestia, algo, aprovechamos que en esa cita nos traiga la patología, confirmamos el diagnóstico y ahí recién le damos de alta. ¿Ya? Si se le ha colocado al paciente una prótesis, sea de metal o sea cualquier tipo de prótesis, las mallas se consideran prótesis. Ya, el tiempo de observación de ese paciente puede llegar al año. ¿Ya? O sea, a los 6 meses lo volveremos a citar, al año lo volveremos a citar, y si no hay nada, ya le damos de alta de vida. Factores que pueden predisponer la infección, como dijimos, edad, estado nutricional, enfermedades concomitantes, el fumar, pacientes obesos, ¿no? Pacientes que tengan infecciones a distancia, y acá entra pues los problemas dentales, ¿no? Relacionados a la cirugía, el lavado quirúrgico. Actualmente, si nosotros seguimos el protocolo de lavado quirúrgico de un paciente, la probabilidad de que se infecte y haga un hiso superficial prácticamente es cero. ¿Ya? Acuérdense que ustedes van a lavar el campo operatorio, que es de este tamaño. O sea, van a operar aquí, pero van a lavar así. Encima de eso le van a volver a pasar otra pasada con antisépticos. De ahí van a colocar campos chiquitos alrededor de la herida, que son estériles. De ahí van a colocar las sábanas. Y de ahí encima le van a colocar otro campo estéril más grandote que tiene un hueco que le llamamos poro. Entonces una bacteria que está aquí va a llegar acá por lo menos en una semana. ¿Ya? Las bacterias son chiquititas, microscópicas, entonces a la hora que avanzan súper lento. La única manera de que algo que está aquí llegue acá es que yo lo agarre y lo meta al campo operatorio. ¿Ya? Y ustedes han visto que cuando entramos, ya entramos pues, con el mandil, con guantes, con mascarilla. Entonces, una infección superficial es bien difícil. ¿Ya? Por un germen de piel. Puede ser que esa herida se infecte por un germen de los planos profundos, sí. ¿Ya? Pero no por uno superficial. ¿Ya? Entonces, con esto del lavado de manos, la técnica ya prácticamente no. Hacemos una asepsia de la piel. Acuérdense, ya no se rasura a nadie. ¿Ya? Si el paciente es muy velludo, a la hora que lo lavas, como el pelo se moja, se pega a la piel. O sea, en ese momento no te va a molestar. Cuando el que tenga que sacar los puntos, se va a sufrir con los vellitos. Pero que en el momento quirúrgico no. Si ves que molesta mucho, antes de empezar a lavarlo, pides una tijerita y le cortas toda esa zona del vello chiquitito con la tijera. ¿Ya? Pero solamente cortamos el vello. Y de ahí, ya que lo laven, el vello va a estar más chiquito, va a molestar menos. ¿Ya? En algunos sitios, previo al procedimiento quirúrgico, le dicen al paciente que se bañe. ¿Ya? Oye, hoy día te vas a operar, te bañas antes de ir a la cirugía. Hay gente que no se baña. ¿Ya? Entonces, si no se ha bañado, tiene mayor riesgo pues, de que haya bacterias en la zona. Y en otros sitios, a los pacientes les entregan un frasquito con clorexidrina en espuma. Entonces le dices, te bañas, te jabonas, y de ahí con una esponjita te vas a pasar este líquido por todo el cuerpo. Esperas más o menos 30 segundos y de ahí te enjuagas.
Entonces la clorhexidina forma una película encima de la piel que tiene un efecto bacteriostático de 4 horas. Entonces ese paciente, así entre con ropa sucia, su misma piel está produciendo un efecto bacteriostático y de esa manera disminuimos pues casi al mínimo la probabilidad de una infección por un germen a nivel de piel. ¿Ya? Tratar de que los tiempos operatorios sean exactos, ¿no? La ventilación, todas las salas de operaciones tienen un sistema de flujo ventilatorio. Se supone que la sala de operaciones, todo el ambiente de sala de operaciones tiene que estar a mayor presión que fuera en el pasadizo, para que cuando tú abras la puerta salga aire y barra todo el polvo, el aire contaminado que pueda haber afuera, para que evitar que este se meta. ¿Ya? Y las puertas de sala de operaciones siempre tienen que estar cerradas. Son la mayoría de puertas en vaivén, ¿no? Pero a la hora que se abren se vuelven a cerrar. Entonces dan esa seguridad. Hay que ver que el instrumental esté esterilizado, ¿no? Que no haya o no dejar cuerpos extraños a nivel del sitio operatorio, gasas o restos. Hacer una buena hemostasia, evitar dejar los espacios muertos, como dijimos, para que no se llenen de secreciones. Y sobre todo evitar traumatizar otros tejidos pues, para que no se terminen necrosando de vitalizar. Y dar lo que se conoce como profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica vamos a tener un concepto básico que va a ser el uso de una cefalosporina de primera generación, que puede ser la cefazolina o la cefalotina, en dosis de 2 gramos 30 minutos antes de la cirugía. El concepto de profilaxis antibiótica es monodosis, es decir, que es solamente una dosis, pero las guías te dicen que si la cirugía dura más de 2 horas podrías dar una dosis adicional, ¿ya? Y ahí acabó. Ahora, si yo voy a operar a un paciente de colon, mis bacterias que normalmente voy a tener en el intestino grueso, son anaerobios, gram negativos y bacterióticos. ¿La cefalosporina lo cubre? No. Entonces, darle ese esquema como que no tiene mucha lógica porque no va a cubrir. ¿Ya? ¿Qué podría utilizar ahí? Lo que podría utilizar sería pues, un metronidazol, una clindamicina para disminuir lo que son los bacteroides. Y si quisiera matar los gram negativos, de repente le podría dar una ceftriaxona. Pero una dosis de ceftriaxona y metronidazol, ¿me van a destruir las bacterias del intestino? No. ¿Ya? Tendría que darle por lo menos 2 o 3 días antes en horario para que si tuviera efecto. Y con eso voy a eliminar todas las bacterias del intestino. Poco. Entonces, si de repente mi colon tenía 10 a la 12, yo te doy ceftriaxona con tu metronidazol en horario 2 días antes y bajaré a 10 a las 8 o 10 a las 6. No voy a erradicar las bacterias del intestino grueso. ¿Ya? Entonces, algunos te dicen como que a veces no habría mucha lógica, ¿no? Sí, voy a tener menos bacterias, pero si tengo una técnica quirúrgica limpia donde evito de que haya contaminación, no tendría por qué haber una infección de miel. ¿Ya? Entonces, van a ver que a veces del concepto básico de lo que es profilaxis hay otro en el cual te dice que dependiendo del órgano, dependiendo de la flora bacteriana, yo tendría que manejar otro esquema de lo que es antibiótico profilaxis. Y dependiendo de eso, los esquemas de monodosis y dar los 30 minutos antes también variarían de acuerdo a ese principio por lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, ponerte metronidazol 30 minutos antes no te va a servir de nada. Tendría que ser por lo menos 2 o 3 días antes. ¿Ya? Entonces ahí sí tienen que tener un poco de apertura, se podría decir, a la hora de tener una disquisición sobre eso. Pacientes que hayan tenido, por ejemplo, miren esto, ¿no? Pacientes que hayan sido operados de un aneurisma de aorta, una amputación de una extremidad o una apendicectomía, los tiempos de vigilancia son de 30 días. Pero un paciente que yo le hago una cirugía de mama, una herniorrafía o la colocación de un implante de marcapaso, los tiempos de vigilancia son de 90 días. Siendo las
primeras mucho más complejas que las segundas. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué en una cirugía más simple tengo que vigilar más? Porque en las primeras ustedes tienen que dar antibiótico. Yo tengo una apendicitis complicada, le tengo que dar antibióticos. Si yo tengo una amputación de una extremidad, le tengo que dar antibiótico. Y si hice una reparación de la aorta, voy a tener que dar antibiótico. En las otras no, son cirugías limpias que no requieren antibiótico, ¿no? Entonces en ellas hay mayor riesgo de que se pueda presentar una infección, pues, de acá a un tiempo, ¿ya? Por eso que sus tiempos de vigilancia son mayores. Este es el cuadrito que les decía, ¿no? Dependiendo del tipo de germen, ¿no es cierto? Los medicamentos o los antibióticos van a variar. No son igual una cefalosporina de primera generación todos, ¿no? Y dependiendo del órgano o del sistema, la flora bacteriana también va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, también van a ser mis antibióticos que yo podría utilizar como profilaxis o de primera línea. ¿Ya? En lo que es gastrointestinales, nosotros tenemos bacterias gram negativas y anaerobios. ¿Y cuáles son las tres principales bacterias que encajan aquí? Las que se presentan en mayor frecuencia en la mayoría de nuestras infecciones del sistema gastrointestinal en sí. E. coli, la otra. La que para con la E. coli, limita. La que se van despachando. La pseudomonas, ¿ya? Y el otro, dentro de las enterobacterias, el Bacteroides fragilis, ¿ya? Entonces las tres más comunes es Pseudomonas, E. coli y Bacteroides fragilis. Eso es lo que se encuentra en la mayoría de cultivos. Eso no significa que yo tenga un paciente que tenga Serratia, el otro que tenga Proteus, el otro que tenga Klebsiella, etcétera, etcétera, ¿ya? Se pueden presentar cualquier germen, pero los más comunes son esos tres. Entonces nuestra cobertura de antibióticos principalmente busca cubrir esos tres, ¿ya? Y acuérdense que cuando yo tengo un acceso o alguna colección, yo tengo que sacar un cultivo y voy a necesitar un antibiograma, porque puede ser que yo tenga un E. coli que sea blef, pues entonces le doy ceftriaxona con metronidazol y le hace cosquillas, ¿no? Y de repente sale y me sale que es sensible a piperaciclina, tazobactam o a linezolid, entonces voy a tener que cambiar ese antibiótico. ¿Ya? Hay algunos blef que son sensibles a las sulfas, al Bactrim o al Cetrim, ¿no? Entonces hay que ver exactamente, pues, qué lo cubre y qué no. Se lo hablamos bien. Entonces acuérdense que el germen que mayor cantidad de veces produce los ISOs superficiales va a ser el Foco aureus. Las ISOs es principalmente hay que tratar de prevenirlas, que no se formen, tener una buena asepsia, una buena antisepsia, ver que nuestros materiales estén esterilizados, ¿no? Y tener presente qué estamos operando y qué gérmenes podrían producir una infección, ¿no? Y también extremar de que de repente en la cirugía no se vaya a escapar un poco de secreción, que pueda terminar contaminando nuestro campo operatorio. Muchas veces, por ejemplo, nosotros entramos a operar, encontramos que es una apendicitis, está complicada, tú ligas, sacas, y cuando estás moviendo tu apéndice para ponerla en tu bolsita para extraerla, revienta. Se revienta y se cae toda la pus encima de la cavidad abdominal. Entonces, lo que era una cirugía que estaba siendo limpia, contaminada, se convirtió en una contaminada. Entonces vas a tener que lavar, vas a tener que aspirar, y le vas a tener que poner una buena cobertura antibiótica, y de repente por ahí, si ves que fue mucho lo que cayó, vas a terminar dejando un dren para que si se forma alguna secreción termine saliendo y no se forme un absceso, ¿ya?
Y en ese paciente, si empieza a hacerte fiebre, lo más probable es que haya hecho un absceso pues, intraocular, ¿no? Entonces, inmediatamente una tomografía y tratas de identificarlo y ver la posibilidad de drenarlo o darle una buena cobertura antibiótica. ¿Dudas, preguntas sobre esto, chicos? ¿Algo que no esté claro? El gran quemado no, o sea, es una quemadura, no es un hiso. El hiso es el sitio operatorio, el gran quemado es una quemadura. Va a haber, dependiendo de la profundidad, diferentes destrucción a diferentes niveles. Y dependiendo del grado, también se va a comportar de una manera diferente, ¿no? Y ellos principalmente se van